Pues buenos días, Vanessa Geraldo, directora general de Heinz España. Muchas gracias por acompañarnos en este documento de análisis de Eje Prime. Heinz lleva 25-26 años en España, como hemos comentado antes, y además es una inmobiliaria que toca todos los segmentos, todos los sectores. Para empezar esta conversación me gustaría preguntarte un poquito cómo ves el actual ciclo inmobiliario, qué activos ves que tienen más recorrido, un poquito si puedes analizar un poco en general cómo se está comportando el mercado inmobiliario y luego ya entraremos a repasar por segmentos. Fenomenal. Oye, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo y por estar aquí hoy. Deciros que Heinz en España, digamos que ha seguido la misma evolución que ha tenido a nivel global, ¿no? Es verdad que la compañía que se fundó en 1957, en España lleva 26 años, empieza con unos orígenes realmente en logístico, luego rápidamente entra en oficinas y en comercial, en retail, y después se va expandiendo y va ampliando su base de actuación. En España en concreto estábamos muy enfocados en oficinas y en retail. Pues en un primer momento también es verdad que hicimos bastante residencial, pues con todo el proyecto de Diagonal Mar, que fue la regeneración de toda una zona industrial que llevó la Diagonal hasta el mar en Barcelona y que realmente contribuyó pues a esa modernización del paisaje urbano de la ciudad condal. Pero luego en un momento dado, digamos que ya pues entrando en el siglo XXI, pues nos habíamos enfocado mucho en oficinas y en retail. Y gracias a Dios pues empezamos a diversificar pues en el 2018. ¿no? Empezamos a entrar sobre todo en el segmento que llaman los anglosajones living, que es bueno, cualquier cosa que tenga una cama, ¿no? Para que nos entendamos. Sí. Y empezamos con residencias de estudiantes, en el 2019 ya con logístico y a día de hoy pues contamos con una cartera de unos 1.000 millones de euros que está repartida entre Madrid y Barcelona, pero que tocamos todos los segmentos, ¿no? Oficinas, retail, logístico, residencia de estudiantes, residencia en alquiler, hotel, o sea, realmente hacemos de todo. Entonces, bueno, es un momento yo creo que muy interesante en el segmento inmobiliario. Es verdad que parece que salimos de una y nos metemos en otra, ¿no? Digamos que la pandemia pues para algunas cosas ha ido muy bien, ¿no? Entonces, si ya venía teniendo un recorrido muy fuerte los segmentos de logístico y el residencial, la pandemia pues ha reforzado eso, ¿no? O sea, al final con los cambios sociales y demográficos que estamos viendo, bueno, pues en un momento dado el consumidor medio español empieza a consumir más por comercio electrónico al estar todo cerrado y eso ha acelerado muchísimo todos los fundamentales del sector logístico, ¿no? El sector logístico a día de hoy realmente nosotros lo que pensamos es que es una pieza fundamental en la infraestructura de las ciudades. Las ciudades necesitan logística de calidad y además de diferentes tipos, ¿no? O sea, logística de última milla pues para todos los repartos que se produzcan en el día de mercancías, pero también logística regional, nacional y obviamente internacional, ¿no? Entonces, sí que pensamos que diferentes tipologías de logístico en diferentes ubicaciones, cada una tiene su sentido, ¿no? Y eso se ha reforzado muchísimo y sigue con fundamentales muy, muy fuertes. Y lo mismo, pues el residencial, la gente yo creo que se dio cuenta en la pandemia que es que, pues claro, tu casa es muy importante, ¿no? Y entonces has visto cómo, bueno, pues mucha gente se dio cuenta que quizás no estaba tan a gusto en su casa como pensaba, ¿no? Es verdad que también el español medio pasamos mucho tiempo fuera, nos gusta mucho pues salir, pero durante la pandemia Estábamos de repente nos dimos cuenta, en casa. Exacto. Entonces luego eso también ahora pues se entronca un poco con las tendencias del teletrabajo y que ahora pues hay mucha más flexibilidad que antes. Nos hemos dado cuenta que la tecnología nos permite pues trabajar desde casa y que además se puede hacer bien. O sea, no todos los puestos de trabajo quizás lo permiten y no de manera absoluta, pero bueno, luego siempre hay grises y entonces es verdad que al final ahora probablemente estamos usando más
las casas que antes, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es un segmento logístico y un segmento, te diría, no solamente de residencial en alquiler, que es de lo que nosotros hacemos, como de residencias de estudiantes, muy fuerte. Muy bien. También es verdad que hemos experimentado pues, una compresión de rentabilidades muy fuerte también, y que eso preocupa ahora porque nos encontramos en un entorno en que el coste de la financiación está subiendo. Al final tenemos un entorno de inflación que no habíamos vivido en los últimos 10 o 15 años, o sea, no visto desde hace muchísimo tiempo. En diferentes partes del mundo se explica por diferentes cosas. Es verdad que en Estados Unidos viene muy motivado por su propia demanda interna, y por tanto a Estados Unidos no le queda más remedio que subir tipos, y la FED de hecho acaba de volver a repetir a principios de mes en las actas de la FED que hará lo que sea para controlar la inflación, y se anticipan numerosas subidas de tipos. Al final, eso, aunque en Europa yo creo que entendemos que gran parte de la subida de la inflación viene motivado por la subida del coste de la energía, ¿no? Pues estamos como Europa pues con la guerra de Ucrania muy expuestos a eso. No necesariamente, lo que viene a decir el Banco Central Europeo, no necesariamente subiendo tipos vas a controlar el coste de la energía, porque es un tema de oferta, y la oferta pues es muy difícil poner más oferta en línea de manera muy rápida que amortigue, ¿no? Pero es verdad que probablemente no tenga también más remedios que acabar quitando estímulos y acabar subiendo tipos. ¿Eso que conlleva? Pues al final, si el coste de la financiación se encarece, claro, tú ahora tenías un entorno antes, o sea, y antes te estoy hablando de hace solo 4 meses. Sí. ¿Vale? O sea, realmente hace un año el Euribor 3 meses a 5 años estaba en terreno negativo. Y hoy está en terreno muy positivo, o sea, ha tenido una subida de más de 150 bipos en solo un año. Entonces, ¿qué pasaba antes? Oye, pues si yo compraba al 4%, pero tenía Euribor negativo pues con un margen de 1,5%, y compro al 4%, pues es que al final yo tenía un margen muy importante entre la rentabilidad que me daba el inmobiliario y a lo que me endeudaba. Ahora, si ya el Euribor está yendo hacia el 1,5, más el margen que te pide el banco, otro 1,5, ya estás en el 3. Y a su vez ha habido compresión de rentabilidad. Con lo cual, en un momento dado, si estás en el 3, 3,5, pero te endeudas al 3, es que no tienes margen. Entonces, eso, pues bueno, lo que tenemos que ver es hasta qué punto pues es temporal o no, y hasta qué punto provocará o no una subida de rentabilidades, ¿no? Claro, porque hay proyectos logísticos y proyectos de multifamily residenciales que se están cerrando con yields del 3,5 o 4%. Estos productos pueden tener problemas, se puede trasladar un poquito el alza del coste de la financiación a las rentas. Un poquito. Claro, entonces ahí ese es el juego en el que al final lo que te puede salvar es el crecimiento de rentas. Lo que pasa es que, bueno, en residencial es verdad que ahora mismo tenemos una de las medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, que es una limitación de la subida del alquiler en residencial al 2%. En principio está en vigor hasta finales de junio. Lo normal es que se extienda. Con lo cual, bueno, pues al final ahí eso sí que es un impacto en línea de flotación en toda regla, porque el coste operativo sí está subiendo, o sea, sobre todo en el residencial de alquiler, que tú tienes pues todos los costes de mantenimiento, de seguros, de operativa, tú esos no se los puedes realmente trasladar al inquilino. O sea, tú tienes una renta y las rentas tienen que estar en línea con el mercado. Pero si tu coste operativo sube y está subiendo pues al 8-9%, pero solamente puedes subir sus ingresos al 2%, tienes un
un grandísimo problema. Claro, sí, claro. Eso te pasa en residencial. En logístico, es verdad que normalmente los contratos de alquiler suelen ser triple netos. ¿Eso qué significa? Que gran parte del coste de gestión de los activos los hace el propio inquilino, con lo cual, de alguna manera, bueno, la renta sí debería subir con inflación. Sí. Y el coste de gestión que sube con inflación, pero además los contratos están muy indexados en general. Exacto, lo paga el inquilino, con lo cual en principio en logístico todo bien. ¿Cuál puede ser el problema en logístico con inflaciones tan altas? Nosotros, nuestro departamento de investigación de mercado, lo que viene a decir es que el entorno más favorable para el crecimiento de rentas en el inmobiliario es cuando la inflación está entre el 0 y el 3 o entre el 3 y el 5. A partir de inflaciones superiores al 5%, empiezas a tener problemas en lo que es tus ingresos netos por todo el tema de los costes operativos, ¿no? Y luego además se empieza a resentir la relación con tus inquilinos, con lo cual no necesariamente además puedes traspasar, aunque pudiera según el contrato, bueno, pues depende de si tienes, por ejemplo, un vencimiento y un cambio de inquilino, pues eso no lo vas a poder traspasar. Además, en logístico es verdad que sobre todo toda la parte de lo que es el comercio online está muy expuesta a la confianza del consumidor y a que realmente el consumidor siga comprando. Pero claro, cuando la cesta de la compra te está subiendo tanto, cuando el coste de las hipotecas también te está subiendo porque está subiendo el Euribor, claro, el bolsillo del consumidor se resiente, con lo cual tiene menos para comprar determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí realmente nosotros lo que hemos hecho en los últimos tiempos es realmente apostar por ubicación y por proyectos de última milla en los que entendemos que además se puede, lo que le ofrecemos al inquilino es una ubicación muy cercana a la ciudad. Y por tanto, al ser tan cercana, le va a permitir tener ahorros de combustible, ahorro en el coste de transporte. Además de pues acceso a una fuerza laboral que está cercana y que, pues que tiene opciones, ¿no?, de encontrar trabajadores. Entonces, tenemos ahora una cartera pues, que se ubica entre Villaverde, Atalayuela, límite de Madrid con Coslada, o sea, realmente última milla y muy prime. Y pensamos que esa es un poco la estrategia correcta en estos momentos para el logístico, ¿no? Sí, muy bien, pues muchas gracias, Vanessa, por este análisis. Si te parece, podemos repasar un poco el mercado residencial, porque habéis hecho inversiones en Build-to-Rent, en residencial en alquiler. ¿Cómo crees un poquito que evolucionará este mercado y si crees que otros segmentos dentro del multifamily se desarrollarán? Están empezando un poquito. ¿Cómo ves en general el multifamily? Sí, pues mira, nosotros tenemos una inversión en Madrid con la que estamos muy contentos. Es un llave en mano que nos está haciendo Acciona y por fundamentales pues creemos muchísimo tanto en los mercados de Madrid como Barcelona, así como alguna de las otras grandes ciudades españolas. Es verdad que quizás entre haber hecho la primera operación y los siguientes trimestres se ha producido tal compresión de rentabilidad que nos ha sido complicado encontrar operaciones que realmente cumplan pues, con ese binomio de rentabilidad-riesgo que necesitamos, ¿no? Sí que creemos que en general hace falta producto de calidad, producto además de alquiler que ofrezca servicios. Entonces, pues nuestro proyecto de Valdebebas tiene muchísimas zonas comunes, pero más allá de zonas comunes también queremos ofrecer una serie de servicios que le aporten valor al inquilino, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista tenemos total convencimiento. Sí que es verdad que como te he dicho, pues hemos tenido
digamos, problemas en encontrar más operaciones que sigan cumpliendo con los retornos que nosotros tenemos marcados por los fondos que tiene Heinz. Sí. Pero bueno, seguimos mirando. ¿Qué veis? ¿Que el precio está caro? ¿El suelo está caro? Bueno, que cuesta llegar al retorno. O sea, al final nosotros de alguna manera competimos con el resto de la huella europea. Es decir, nuestros fondos tienen en Madrid y Barcelona como objetivo número 1, junto con otra serie de grandes ciudades europeas, con lo cual, desde el punto de vista, pues no hay ninguna duda. Y los fundamentales son muy buenos, pero nosotros competimos pues, con un proyecto que pueda llegar en Copenhague o que pueda llegar en París o que pueda llegar en Milán, con lo cual si el encaje, ¿no?, de rentabilidad-riesgo que se obtiene en otra ubicación es mejor, pues se lo lleva a otro equipo, no nos lo llevamos nosotros. En Madrid y Barcelona, ¿qué está? ¿Es alrededor del 4? No, del 3. O sea, 3. Las últimas operaciones se han firmado al 3. Y de hecho ha habido una muy concreta. ¿Vosotros podéis hacer al 3? Nosotros al 3 nos cuesta. Os cuesta, ¿no? O sea, llegáis hasta el 4. Sí, nosotros al 3 nos vale, por eso te digo, es que al 3 es complicado. Depende también del vehículo desde el que invirtamos. Pero, de acuerdo. Es complicado. Entonces, nosotros también... es verdad que hemos apostado fuerte por el segmento de residencia de estudiantes. Estamos desarrollando unas 1.100 camas en Barcelona a día de hoy. Pretendemos abrir la primera residencia en septiembre de este año. Y la segunda en septiembre del 23. ¿Vale? Y bueno, sí que estamos viendo pues que hay muchísimo interés, además, por parte de estudiantes extranjeros de venir a estudiar a España. Yo creo que muchas de las instituciones educativas que están presentes en España lo están haciendo muy bien. Y me parece además que como país es una grandísima apuesta, ¿no? Que apostemos por la educación, porque al final luego eso te trae talento y talento que se puede quedar a trabajar aquí, ¿no? Y que puede aportar. Entonces, en general siempre ha habido también, siempre han existido los colegios mayores de toda la vida. Pero bueno, yo creo que ahora o sea, tú al final tienes que pensar que cuando estás operando una residencia de estudiantes tienes dos clientes, ¿no? Tienes por un lado el estudiante, clarísimo, que va a vivir ahí, pero tienes también a los progenitores, que son los que pagan, ¿no? Entonces los progenitores, les están muy preocupados por un lado, la seguridad de sus hijos, ¿no? Que sea un entorno seguro en el que pues, los chicos vayan a poder estudiar y hacer lo que tienen que hacer. Y luego también, pues, sobre todo toda la parte de alimentación y de nutrición, que también esté bien cubierta. Obviamente el estudiante probablemente tiene otro tipo de objetivos. Otro tipo de prioridades, ¿no? Otro tipo de prioridades. Entonces es verdad que tienes esa tensión en la operativa que, pues tienes que lidiar con ella, pero claramente yo creo que hace falta producto nuevo, de calidad y que además, pues cada vez más vamos hacia una sociedad en la que todo el mundo demanda más servicios, ¿no? Y es un poco lo que nosotros pretendemos, además crear más allá de, pues te doy un servicio de lavandería o te doy un servicio de, o sea, te pongo a tu disposición un gimnasio para que ya luego tú no tengas que buscarte otro por ahí, pongo a tu disposición pues salas de estudio de diferente tipo o de colaboración, además de lo que puedas ofrecer en la propia residencia, yo creo que también nosotros tenemos un enfoque muy de crear una comunidad, ¿no? Y de realmente crear actividades que permitan a los estudiantes conocerse, hacer amigos y tener una experiencia pues muy completa en la ciudad en la que están.
Oye, te quería preguntar sobre oficinas, porque vosotros habéis hecho en los últimos meses inversiones importantes en el segmento de oficinas, además en edificios que se han de actualizar, habéis de invertir en renovarlos. Un poquito cómo estáis pensando en renovar esas oficinas que están en zonas prime de Barcelona y de Madrid, me parece que también habéis hecho en la última ha sido en Barcelona, un poquito y cómo, ha sido Torre Sabadell. Un poquito cómo lo vais a reformar. Pues mira, es un edificio la fachada está protegida, con lo cual bueno, pues tiene también su complejidad. Pero sí queremos, bueno, en primer lugar lo tenemos que tendremos que ir respetando pues la misma estética, tendremos que renovar la fachada por un tema básico de eficiencia y de sostenibilidad, porque bueno, pues a día de hoy pues esto es un requisito básico. Y luego también pues queremos convertir este edificio, que siempre ha estado ¿no? Originalmente era la sede del Banco Atlántico, y con el tiempo bueno, pues ya pasó a manos del Sabadell en una de las adquisiciones que hizo a principios de este siglo, pero siempre ha estado en manos de un usuario propietario, ¿no? Y por tanto, bueno, si tenías una reunión, pues tenías la posibilidad, ¿no? de conocerlo y sabes las vistas que tiene desde las plantas altas, ¿no? Pero es un edificio que siempre ha estado como cerrado al público. Y un poco nosotros lo que queremos hacer, al final el banco se queda su sucursal bancaria, con lo cual eso nos obliga a no poder tener una recepción al uso, por decirlo así. Entonces pues estamos explorando hacer probablemente una recepción en altura, en la que ya recibas a la gente que luego tiene reuniones en otros espacios de oficinas, y de poner una serie de más zonas comunes a disposición de los futuros inquilinos del edificio. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es una concepción más moderna del espacio de oficinas, ¿no? Sky Lobby probablemente también tendría salas de reuniones, zonas de encuentro, en el que, oye, tú además de tu propio espacio particular, ¿no? que alquiles, podrías tener a disposición zonas comunes, tanto en la parte baja del edificio como en el Sky Lobby, que complementen la oferta que tienes, ¿no? Y obviamente pues el enfoque ESG hoy en día es fundamental. Nuestros comités de inversión, cuando vamos, nos obligan a hacer una explicación de cómo es el edificio hoy, y cómo hacemos para llevarlo a donde tiene que estar, ¿no? O sea, ya no es algo que puedas decir, bueno, mira, ya lo miraré, ya lo estudiaré, el edificio es así hoy, pero seguro que voy a poder hacer algo fenomenal, ¿no? No. O sea, ya cuando estás pidiendo aprobación para la operación, una parte muy importante es en qué situación se encuentra, qué certificados pueda tener o no, y qué capacidad tienes real, ¿no? Y con qué coste. O sea, ya tienes que cuantificar en tiempo y en dinero cuánto te va a costar llevarlo a un determinado nivel de certificación, que en nuestro caso la exigencia es muy alta. Muy bien. Hablando de esos temas de criterios ESG, ¿tú crees que el sector los está adoptando con la agilidad necesaria o que reclama un poco la sociedad? Al menos en España, ¿cómo ves? Y además tú tienes una visión también internacional, porque Heinz es esto de un poquito cómo ves este tema aquí en España. Sí, pues mira, yo te diría que los grandes inversores institucionales tienen clarísimo que esto es prioritario, ¿vale? Entonces te hablo desde un punto de vista de la inversión, ¿no? Y sí que creo que tienes ya un impacto bastante claro en mercado de capitales, es decir, que el mismo edificio en la misma ubicación, con la misma situación arrendaticia, pero con unos niveles de certificación bajos versus altos, el metro cuadrado no valdría lo mismo a día de hoy, y no tanto por la renta que genere o no, sino por un tema de la rentabilidad
que estaría dispuesto a aceptar el inversor, ¿no? Entonces, si cumple con todo y más, va a valer más. Ya. ¿Vale? Uno, porque no hay que hacerla, o sea, tú ten en cuenta que hay mucho inversor, además, que no es capaz de acometer determinados planes de mejora. Toda la inversión más conservadora, ¿no? No puede hacer determinadas actuaciones porque, bueno, su capital no le permite asumir determinados riesgos, ¿no? Y obviamente una reforma de un determinado calado tiene siempre riesgo. Entonces, te digo, lo que todavía está por ver es el impacto que puede llegar a tener en rentas. Es decir, un usuario estaría dispuesto a pagar más renta por estar en un edificio que realmente cumpla con todo. Entonces, lo que nosotros estamos empezando a ver es que determinados usuarios, determinadas multinacionales que están adoptando o comprometiéndose a llegar a determinados compromisos, pues en 2030 o en 2040 o cuando sea, empiezan a necesitarlo, porque si no, no pueden cumplir. Porque si no pueden cumplir, claro, y se han de mover. Efectivamente, entonces al final, ahora sobre todo pues con todo el tema de la descarbonización, lo fácil es quizás pues comprar créditos de carbono y te acabas, si todos empezamos a comprar créditos de carbono, rápidamente el coste va a ser absolutamente inviable, con lo cual nosotros creemos que la única manera de realmente llegar a cumplir con determinados compromisos es hacerlo de la manera difícil, es decir, reformar, invertir, y eso pues oye, lleva tiempo, lleva dinero, lleva recursos con mucha experiencia técnica, pero pensamos que no va a haber otra manera. O sea, tú puedes actuar reduciendo el consumo, o sea, también puedes hablar con tus inquilinos, ¿no? Me digo, oye, bueno, pues es que ahora tenemos determinado tipo de iluminación, pues lo vamos a cambiar a LED para que no haya tanto consumo, vamos a hacer esto con el tema de las aguas, o sea, tú puedes incidir tanto en la propia estructura del edificio como en la forma de utilizar el edificio, que eso es lo que tiene que ver con tu inquilino. Entonces nosotros, por ejemplo, ya en todos los contratos de alquiler introducimos lo que se llaman las cláusulas verdes, es decir, que le pedimos a los usuarios que colaboren con nosotros para utilizar de manera responsable el espacio. ¿Vale? Y poder hacer determinadas mediciones y poder hacer determinadas actuaciones para que se utilice de determinada manera, porque si no es imposible que llegues a cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que, como te digo, el segmento inversor lo tiene muy claro, el usuario yo creo que empieza cada vez más a demandarlo, y bueno, la pregunta es, en un momento dado en que sobre todo los costes de construcción y de reforma están subiendo, pues qué tan rápido lo vamos a poder hacer, ¿no? Pues Vanessa Geraldo, muchas gracias por tus análisis, gracias por participar en este show de G-Prime y hasta otra. Muchas gracias a ti, Benito. Gracias.